Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 28 de marzo del año 2012. El tema en esta ocasión que yo quisiera abordar es un tema único y sería el análisis de en torno de la visita del Papa Benedicto XVI, porque me parece que más allá de la información que ha aparecido en los medios y de las opiniones editoriales y los comentarios en la televisión, el viaje del Papa Benedicto, las circunstancias del Papa en este momento en Roma, en su pontificado, el escenario internacional de la globalización, el cambio de época, todo está generando una percepción, un entorno que vale la pena revisar porque algunas de las expresiones que oímos, que vimos con la visita del Papa aquí y que se están viendo también en la visita del Papa a Cuba, obedecen también a elementos, a factores que no se manejan normalmente y por lo tanto resulta prácticamente imposible el poder hacer una evaluación de muchas de las actuaciones y de las decisiones del Papa. En primer lugar, yo creo que vale la pena establecer que el pontificado de Juan Pablo II dejó una marca que ha impactado en la sociedad y que todavía no se borra. Y esa marca hace que el juicio sobre la figura de Benedicto a veces sea bastante injusta, en tanto que siempre se trata de establecer una comparación, a pesar de que todo el mundo entiende que las comparaciones en cualquier caso son difíciles, pero en este caso son prácticamente imposibles de ubicar. La desaparición de Juan Pablo II coincide con la desaparición propiamente de la modernidad. Los últimos años del pontificado de Juan Pablo II son ya al inicio del milenio, los nuevos signos de los tiempos, las nuevas realidades que aparecen y en medio de todo esto, el papel de la Iglesia, que había sido un papel protagónico muy significativo durante todo el período del desenlace de la modernidad, de repente, cuando la modernidad se termina, cuando el modelo de la Guerra Fría se desmantela, cuando pareciera que todas las categorías y todos los argumentos que el catolicismo aportó para lograr el derrumbe del comunismo de repente desaparecieron, la figura del nuevo pontífice, un hombre tranquilo, un hombre intelectual, un hombre hecho en la academia, un filósofo y un teólogo de primera, un hombre poco comprometido con la política, poco vinculado con personalidades que dentro del mundo político tengan alguna representatividad, y por otro lado, con un pasado del cual él nunca ha renegado y que ha intentado explicar sin mucho éxito porque la maledicencia, tanto en Alemania como en los demás países europeos, sobre su juventud sigue siendo un factor que pesa y que algunos de manera
totalmente perversa, utilizan para tratar de descalificar la figura del Papa Benedicto. El Papa Benedicto, todos lo sabemos, estuvo incorporado a las Hitlerjugend, lo hizo no porque quisiera, sino porque en Alemania era obligatorio, no era de que le preguntaran a uno si quería o no. Estuvo sirviendo en una batería antiaérea durante un corto tiempo y luego desertó precisamente porque no quería estar participando como soldado en el conflicto. Sin embargo, la gente desecha este último factor y se queda solo con que vistió el uniforme de los nazis y por lo tanto tiene que ser nazi en su visión. Yo creo que pocos de los integrantes de la curia romana antes de ser designado papa eran tan claramente antinazis como Ratzinger, precisamente porque él había vivido muy de cerca muchos de los fenómenos, sobre todo educativos, que a él le sirvieron como de una advertencia en contra del nacionalsocialismo. Este papa, que además es un hombre ya mayor, que todo mundo entiende que fue designado sucesor de Juan Pablo II porque era el que en un momento dado significaba la mayor armonía en el colegio cardenalicio. Al paso de los años que lleva ya en el pontificado, que no son muchos, comienza a provocar toda una serie de efectos. Mario Vargas Llosa, que se declara agnóstico, dice que los libros y las encíclicas del Papa Benedicto son de los pocos documentos de la Iglesia que no le provocan bostezos, que al revés le parecen particularmente importantes, y que los dos libros que escribió sobre la biografía de Jesús de Nazaret, dice, a mí me resultaron provocativos. Dice, realmente es un enfoque sobre la figura de Cristo que yo no había percibido, dice, y que le tengo que reconocer a Juan Pablo II esta visión de las cosas. El Papa ha tenido en su pontificado toda una serie de desafíos, entre los más importantes, la clausura de la actitud cismática de los grupos lefebristas que, representando el integralismo en el mundo católico, se habían rebelado y habían declarado que no aceptaban al Papa porque el nuevo ordo de la misa y muchos de los elementos de la liturgia actual se parecen más a las propuestas del mundo progresista que a las propuestas del mundo católico tradicional. En una actitud prepotente y muy autosuficiente, habían creado el movimiento cismático al que el Papa se enfrentó con bastante tranquilidad, llamó al cardenal Darío Castrillón, le pidió al cardenal Darío Castrillón que hiciera un acercamiento con estos grupos y finalmente el Papa ha quedado muy desilusionado porque lo que en un principio parecía que era una fórmula de entendimiento mediante ciertas concesiones, cuando el Papa hizo las concesiones que del otro lado pedían, del otro lado le dijeron que no estaban dispuestos a hacer nada. Y entonces eso ha enfriado este frente que se ha quedado allí y no ha sido totalmente resuelto, a pesar de que ahora están acusando al Papa de haber aceptado a los lefebristas sin haberles puesto condiciones. Es decir, la gente cambia el sentido de las realidades, ya sea por ignorancia o, en algunos casos, hasta por mala fe. El Papa se queda con
el problema latente y no resuelto de la relación de China con la Iglesia Católica. La relación de China con la Iglesia ha sido particularmente azarosa desde los años 20 del siglo XX, es decir, tenemos casi 100 años de un conflicto con el mundo revolucionario chino que parece no resolverse finalmente. El Papa, cuando el cardenal Paul Poupart se retira del Consejo Pontificio de la Cultura, le pide al cardenal Poupart se haga cargo de la negociación con el gobierno chino para tratar de buscar un entendimiento. A pesar del entusiasmo y de la experiencia del cardenal Poupart, al final de cuentas este es otro escenario que sigue ahí sin resolverse porque el gobierno chino no quiere entrar en una perspectiva de diálogo. El Papa Benedicto hereda el problema del padre Maciel, que es un problema explosivo que el Papa Benedicto maneja de manera inmediata y precisa. El Papa desautoriza al padre Maciel, lo suspende a divinis, le establece su ubicación en un convento del cual no puede salir y le da en la prohibición a divinis la clara instrucción de que no puede ni oficiar ni impartir sacramentos. Y el padre Maciel no lo obedece. El padre Maciel sigue haciendo las cosas como si nadie le hubiera dicho nada, creándose una situación muy desagradable en la que el Papa se da cuenta de la enorme importancia que tiene para la Iglesia el resolver a tiempo estos fenómenos. El Papa Benedicto XVI, hombre académico, tiene dos tropiezos muy importantes en su pontificado en el área académica. Uno en Ratisbona, en donde él inicia una explicación sobre la relación entre el cristianismo y el mundo musulmán y hace algún comentario respecto del radicalismo de los musulmanes que, sacado totalmente de contexto, es presentado por los medios de comunicación como la declaración de la Iglesia en contra de guerra en contra del Islam, cosa que era absolutamente absurda porque era una conferencia que se estaba dando en la universidad. Y la segunda fue la negativa de una de las universidades fundada por la Iglesia en Roma, que se niega a dejar que el Papa dé un discurso a la academia y con ello se crea una situación muy desagradable en la que los maestros de la propia universidad cuestionaron a quienes dentro de la misma institución habían rechazado escuchar la voz del Papa. Y dentro de estos, un judío, filósofo, no cristiano, es más, bastante anticristiano en su visión, que reclama el derecho del Papa a hablar porque en la universidad tienen que oírse todas las voces de la sociedad que plantean diferentes interpretaciones de la vida. Con todo esto, un Papa ya octogenario, que sobre todo en los últimos meses ha venido disminuyéndose mucho en sus facultades, que por su propia trayectoria y por su edad no es como Juan Pablo II el hombre que le gusta participar en viajes, ha sin embargo tenido la decisión de llevar a cabo cierto tipo de viajes
a sabiendas de que la problemática con la que se va a enfrentar no es muy sencilla. Así fue a Francia, así fue a Alemania, así fue a España, así fue a Inglaterra, y el resultado, contrariamente a esa imagen que los medios nos quieren vender de un hombre sin capacidad de convocatoria, un hombre sin carisma, pues la reunión con los jóvenes en Francia, en Inglaterra y en España fue particularmente numerosa y particularmente entusiasta. Con estos antecedentes, al Papa se le había planteado la posibilidad de visitar América. El Papa, siendo cardenal, visitó América en una reunión de la CELAM en Sudamérica. Fue, digamos, su único viaje a América. Por lo tanto, para él, el escenario que en Europa le resulta familiar, porque desde que era cardenal era su periplo natural para conferencias, reuniones, discusiones, etcétera, en América el escenario era totalmente distinto. Fidel Castro tenía ya prácticamente 3 años que había invitado al Papa y se había venido llevando a cabo toda una serie de procedimientos de negociación en los que finalmente el Papa Benedicto dijo: me interesaría visitar Cuba porque en Cuba yo veo que se están dando los elementos que apuntan hacia un escenario de transición, y en una transición, si el catolicismo no está fuerte en Cuba, el riesgo de que los puntos extremos a la desaparición de Fidel Castro se entren en colisión y se vuelva aquello una guerra civil, se multiplican. Entonces es importante ir a fortalecer un mensaje de paz, un mensaje de entendimiento, un mensaje de negociación y de no violencia. Y en ese momento dijo nada más que si voy a Cuba, yo quiero visitar otro país de América. Inmediatamente los cardenales de Honduras y de Colombia le dijeron al Papa: Honduras está cerca, ya no se necesitaría desviar mucho de su itinerario para ir a Honduras, el vuelo de Honduras a Cuba es muy corto, entonces se podría tener una visita a Centroamérica que sería extraordinariamente interesante. El colombiano decía, bueno, aceptando la importancia de Honduras, pero Colombia, sobre todo por lo que ha vivido de la lucha contra el crimen organizado, etcétera, la visita del Papa resultaría especialmente un factor de apoyo moral. Y entonces el Papa los interrumpió y les dijo: no, si voy a otro país va a ser a México. Y yo quiero ir a México porque México es un país que está sufriendo mucho y México es un país que necesita un mensaje de paz. Esto me lo dijo uno de los organizadores de la visita. Entonces, con esta visión, el Papa comenzó a prepararse desde finales del mes de diciembre, que es cuando prácticamente se acepta que va a venir a México. Es decir, la visita tiene un tiempo de preparación cortísimo. Si nos acordamos de las anteriores visitas de Juan Pablo II, eran meses enteros que se hacía la campaña para que viniera. Ahora, en realidad, el tiempo bastante reducido. Y en medio de esta decisión del Papa entre diciembre y el mes de marzo,
comienzan a ocurrir toda una serie de fenómenos que nos hacen ver que la visita del Papa vino también acompañada de movimientos internos de la Iglesia que se registran principalmente en Roma, pero que rebotan en el resto del mundo. Hace ya algunos años, en el año de 1999, apareció por ahí un librito titulado El Vaticano contra Dios. Los autores, porque se supone que son varios los autores, firman con el seudónimo de Los Milenarios. Y la editorial que dio a conocer el libro es la editorial B, que es una editorial muy famosa, chilena, argentina, española. La editorial en Barcelona imprime el texto en el año de 1999. Los temas que aborda el libro, estamos hablando de 1999, están contra el subsecreto pontificio, es decir, muy en la línea de lo que es el Wikileaks. Todo tiene que difundirse, no importa lo delicado que sea, hay que darlo a conocer. El segundo tema que aborda es el de la colegialidad y los sínodos de obispo, señalando que el Papa debe dar claramente la señal de que la Iglesia abandona el modelo monárquico de gobierno y asume el gobierno de los colegios de obispos, los sínodos de obispos, que son los que deben presentar esta dirección de la Iglesia. En tercer lugar, ataca lo que llama las baronías, cordadas y clanes del colegio cardenalicio, acusa a la curia de espionaje y de tener a varios de los funcionarios permanentemente bajo presión, y finalmente señala que el pontificado de Juan Pablo II se ha caracterizado porque la masonería domina a los cardenales. Ninguna persona lo firma. El libro fue un bestseller. A pesar de que es un libro anónimo, es un bestseller. En el año 2000, el otro fue en 1999, al año siguiente, aparece un siguiente libro titulado Mentiras y Crímenes en el Vaticano. Los autores son los discípulos de la verdad, ahora ya no son los milenarios. La editorial es la misma, la editorial B, y el lugar de impresión es Barcelona en el año 2000. Los temas son prácticamente tres. El primero, el asesinato de el jefe de la Guardia Suiza, Alois Istermann, su esposa y un cabo de la Guardia Suiza. El tema de Monseñor Marcinkus, el Banco Vaticano y el movimiento polaco de solidaridad. Y finalmente un violentísimo alegato contra el Opus Dei, violentísimo alegato contra el Opus Dei. En el año 2001, el libro vuelve a ser bestseller. En el año 2001 aparece el libro A la sombra del Papa enfermo, que es ya dedicado específicamente a Juan Pablo II, y lo firman otra vez los discípulos de la verdad. La editorial es otra vez la editorial B de Barcelona y se publica en el año 2001. Los temas, en primer lugar, otra vez contra el Opus Dei, a quien acusan de ser
la telaraña que envuelve la curia romana y la domina. En segundo lugar, en contra del cardenal Ratzinger, al que llama el Panzer cardenal, intolerante, persona insufrible, inaceptable, comienzan a tirarle con todo en un clima que ya es el clima propio del final de un pontificado, cuando comienzan a perfilarse los posibles sucesores. El libro se lanza contra la acción del Papa Juan Pablo II cuando era cardenal, el cardenal Wojtyła, titulándolo El Obispo 007 y acusándolo de haber sido el causante del desmantelamiento de los países comunistas y haber precipitado a Europa del Este en una crisis verdaderamente terrible. El libro se lanza contra la logia Propaganda 2 y acusa a la logia Propaganda 2 de ser el cerebro del Banco del Vaticano a través de la relación entre Marcinkus y el presidente de la logia Propaganda 2, Calvi, que aparecerá, como todos recuerdan, ahorcado en el puente de los frailes en la ciudad de Londres, con un ladrillo en una bolsa y una cuchara de albañil en la otra, en un ritual masónico, cuando menos, si no lo fue, lo quisieron representar perfecto. Se lanza el libro contra el apoyo del Papa Solidaridad, que ese es, digamos, en los tres libros es una constante, y finalmente declara que el Papa ya no gobierna, que los cardenales se despachan con la cuchara grande y que todo esto es la lucha por la sucesión a la silla de San Pedro. Esto fue antes de que llegara al pontificado el Papa Benedicto. ¿Qué ha pasado en relación a los últimos acontecimientos? A mí me parece que hay elementos que están vinculando lo que está ocurriendo en Europa y lo que pasa en la visita en México. Por ejemplo, Editorial Grijalbo y Random House, Mondadori, publican el libro Manto Púrpura de San Juana Martínez en contra de la pederastia clerical y se lanzan durísimo contra la figura del padre Maciel, contra la figura del cardenal Norberto Rivera. Y de paso le adjudican al Papa el haberlos protegido. La misma editorial Grijalbo publica en el año 2007 el libro que se titula Contra Ratzinger, anónimo, no lo firma nadie, ni siquiera los nombres que antes se habían manejado. En el libro Contra Ratzinger, publicado en el año 2007, o sea, bastante más cercano, se ataca al cardenal Ratzinger y al Papa Benedicto XVI por su enfrentamiento a la teología de la liberación y específicamente por el rechazo a Leonardo Boff. O sea, el asunto lleva dedicatoria explícita. En segundo lugar, acusan al cardenal Ratzinger de no haber sabido explicar el papel de la Iglesia frente al tema de Charles Darwin. Acusan al Papa de tener horror absoluto a la homosexualidad y por lo tanto de homofobia y ser incapaz de entender el mundo moderno. Y al mismo tiempo lo acusan de su ambigüedad contra la pedofilia, diciendo que nunca ha querido resolver sobre estos asuntos, concluyendo
con el señalamiento de que la conferencia de Ratisbona es el ejemplo de la intolerancia de un papa que no es querido por los fieles y que no tiene impacto dentro de la comunidad. O sea, el bombardeo se encuentra en su apogeo cuando se producen estas declaraciones, y es el momento en el que se inician los trámites para la venida del Papa a México. Y entonces, en la venida del Papa a nuestro país, poco antes de que se produzca la visita de el Papa, nos vamos a encontrar con que en Roma comienzan a ocurrir toda una serie de fenómenos verdaderamente extraños. Tengo aquí una relación que me parece que por sí sola ameritaba el planteamiento del tema el día de hoy. El Papa había sido señalado de no resolver el problema de los abusos sexuales de los sacerdotes, y entonces el Papa hace toda una serie de declaraciones públicas y da instrucciones a los episcopados de que cualquier caso de esta naturaleza sea entregado el sacerdote a la autoridad civil competente para que ahí se resuelva su responsabilidad frente al caso. En ese sentido, el Papa estaba tratando de adelantarse a los acontecimientos y señalar que la Iglesia no ha sido, por lo menos bajo su pontificado, no ha tenido la menor intención de proteger a nadie. Con todos estos antecedentes de debates en revistas, periódicos, etcétera, en Europa, de repente, en el mes de febrero del año 2012, se produce un incidente que a mí me parece que resulta particularmente revelador. Aparece en un canal de televisión que se llama Las 7, en un programa específico que se llama Los Intocables, se presenta un individuo totalmente enmascarado, a quien dice no podemos revelar su nombre porque corre riesgo su vida, y el fulano dice que se le identifique como el Cuervo. Entonces le preguntan que por qué está en la televisión, y entonces el fulano dice que él es uno de los más o menos 20 espías que están ocultos en puestos importantes en la curia y que serán los responsables de filtraciones de documentos ultrasecretos tomados del escritorio del mismo Papa. ¿Lo dice en la televisión? El fulano dice que a él le gustaría que su grupo fuera identificado como los Vatican Leaks, haciendo referencia al Wikileaks, son los Vatican Leaks. Y entonces él comienza haciendo alusión a los textos que yo les he mencionado, diciendo que los escándalos en el Vaticano desde 1983 han sacudido a la opinión pública y no se han resuelto. Habla de la desaparición de Manuela Orlandi en 1983, regresa a los asesinatos de Alois Sisterman, su esposa Gladys Mesa y el cabo Cedric Torney, acusa a la curia de funcionar sobre un acuerdo
semejante a la omertá siciliana, en donde los cardenales se protegen unos a otros con una barrera de silencio y con eso tratan de ahogar muchas cosas. Y después de la presentación de este personaje, la Gendarmería Vaticana, que es uno de los cuerpos policíacos más especializados de Europa, que tiene una capacitación especialmente de calidad, que tiene una tecnología de primer mundo, hasta el momento no ha podido decir quién es el personaje que se presentó en la televisión el 22 de febrero del año 2012, o sea, apenas del año 22 de febrero de 2012, haciendo este tipo de declaraciones. Lo que sí reconoce la Gendarmería es que hay varias cartas ultra confidenciales que han sido filtradas a los promotores del programa Los Intocables. El cardenal Giovanni Laiolo, secretario de Relaciones Exteriores del Vaticano, achacó la maniobra a empleados frustrados en sus ambiciones. Preguntado el jefe de la Gendarmería del Vaticano sobre esta opinión, dijo: es muy respetable, pero no la creo. Ningún empleado entra al despacho del Papa y ningún empleado puede tomar un documento que está ahí. Esto tiene que venir de alguien más que tenga acceso a esta fuente. Por lo pronto, el diario Il Fatto Quotidiano, que es un periódico amarillista de Italia, ha difundido las cartas que se han robado dentro del Vaticano en sus ediciones del 25 y el 27 de febrero de este año. Es decir, cuando el Papa estaba por venir, todo esto estaba sucediendo en Roma. Dentro de la información difundida se habla de dos grupos de cardenales que ya se aprestan a la lucha por la sucesión pontificia en un clima propiciado por las crecientes limitaciones del Papa y una supuesta declaración del Papa Benedicto de estar dispuesto a abdicar si sus facultades se vieran seriamente afectadas. No es una supuesta declaración, es una declaración del Papa que dijo: yo no tendría objeción si me doy cuenta de que mis facultades se están mermando, de abdicar. Entonces dice que esto es lo que está desencadenando este tipo de declaraciones. Estos grupos cardenalicios estarían dirigidos por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado 1, y el otro grupo por Ángel Bagnasco, presidente de la Confederación Episcopal Italiana. Eso dicen las cartas. Y aquí intervienen, cuando comenzamos a tocar estos temas, van a intervenir toda una serie de personalidades que en el caso de Roma siempre han jugado un papel importante, los vaticanistas. Se denomina vaticanista a algún analista que se dedica de manera específica a trabajar con estos temas y que ha sido reconocido dentro de los medios como alguien que conoce. Dentro de los vaticanistas que en este momento están entrando en el debate, hay que mencionar a Francesco Peloso, que es el vaticanista del grupo ADN Cronos, que es el autor de esta interpretación de que lo que está pasando es que dos clanes al interior de la curia están chocando. Andrea Tornelli, que es uno de los más prestigiados vaticanistas, crítico de Bertone, ha hecho una interpretación diciendo que el cardenal Bertone no responde realmente a las expectativas del resto de la curia y que las presiones se deben a que lo quieren hacer a un lado. El vaticanista Marco Politi
que es tal vez uno de los más polémicos, es el biógrafo de el Papa Juan Pablo II, junto con Carl Bernstein, escribieron un libro que se llama Su Santidad. Es un libro muy sesgado, tiene mucha información muy interesante, pero muy sesgado. Y Marco Politi después hizo una biografía del Papa Benedicto que también es muy discutible. Está el vaticanista Vanni Nistico, que es del diario Il Reformista, que es de una línea liberal, pero el hombre es un tipo serio, es una gente que, aunque su postura con la Iglesia es crítica, es un tipo que mide muchas de sus opiniones. Y aquí lo interesante de esto es que un hombre que se ha caracterizado por ser cuidadoso en esto, habla sobre la declaración del Papa en el sentido de su posible renuncia, o sea, él es el que lo destaca. Y estaría después el vaticanólogo Gianluigi Nuzzi, que acaba de publicar un libro parecido a los anteriores, pero él sí lo firma con su nombre, que se llama Vaticano S.A., en donde dice que el Vaticano es el medio a través del cual se hacen los grandes negocios en el mundo. El grupo de los cuervos propone en una de las, porque han seguido mandando información, en uno de los documentos que mandan, proponen al cardenal Dominique Manberti para reemplazar a Bertone, al cardenal Bertone. Entonces comienzan a apuntarse los cañones contra la figura de Bertone. La Gendarmería del Vaticano denuncia espionaje telefónico y presenta una grabación en la que el cardenal Carlo María Viganò le pide al Papa, le está hablando al Papa, o sea, le están interfiriendo su teléfono al Papa. Le pide al Papa que no lo mande a Washington porque él no se halla en los Estados Unidos, que prefería quedarse, y le dice al Papa, un poco tratando de venderle el favor, que además él es el único que conoce todo el entramado de un conflicto en el que se encuentra un importante personaje del Vaticano que está acusado de malversar algo así como 1 millón de euros. Que entonces, que si lo mandan fuera, ese asunto se va a salir de contexto y va a golpear a la imagen pontificia. Todo esto sale en los medios. La denuncia hecha por los cuervos en este sentido provocó la inmediata reacción del vocero del Vaticano, que es el padre Federico Lombardi, sacerdote jesuita, quien declaró que el Vaticano había estado siempre abierto al diálogo con los medios, no había ocultado muchas cosas y que les pedía que manejaran las informaciones que ahora estaban apareciendo con mayor responsabilidad. Aunque algunos medios respondieron bien, otros medios lo han tomado a choteo y muy en la línea del Wikileaks, el argumento es: no debe haber nada secreto y todos debemos estar enterados de todo. Se produce otro documento. Estamos hablando de que es un fenómeno que está en efervescencia. Un mensaje enviado por el cardenal Romeo en Pekín, en donde el cardenal Romeo hace una reunión y les dice a los que están manejando el apostolado en China, hay varias instituciones, entre otras están las nuevas asociaciones, la del padre Kiko y algunas otras que están trabajando en China. De hecho, una chica que yo conocí aquí en Puebla, hija de Sandro Bernetti, se encuentra ahora trabajando en China, está allá, y el cardenal les fue a decir
que los problemas de China tienen que ser consultados antes de que ellos hagan cosas, tienen que consultarlo, y las tres personas con las que se puede y se debe consultar son desde luego el Papa, pero los más inmediatos el cardenal Scola y el cardenal Romeo. Y esto le mete toda una serie de factores de presión en Roma, porque los cuervos denuncian que el Papa Benedicto está preparando a su delfín en la sucesión, y ese es el cardenal Scola, que entonces el Papa está tratando de que Scola se convierta en la figura clave en la relación con China, ahora que la nueva administración de China, que está a punto de tomar posesión en pocas semanas, parece finalmente abrir las puertas a una negociación y a una reunión para finalmente ponerle fin a esta situación tan complicada de tantos años de conflicto entre los representantes de la Iglesia Católica y el gobierno de este país. Lo que para el 22 de febrero era un asunto que estaba apareciendo en un canal de televisión, en este momento está apareciendo en el semanario El Expreso, está apareciendo en el diario Il Fatto Quotidiano, está apareciendo en la revista católica El Regno, está apareciendo en el diario Il Messaggero y está apareciendo en el diario El Reformista. Es decir, de repente el asunto se vuelve una corriente de opinión que pega con bastante fuerza, con bastante intensidad sobre la figura de el Papa Benedicto, y curiosamente algunos de los corresponsales de estos periódicos son los que han comenzado a meter en Italia la información de México diciendo que la visita del Papa Benedicto fue totalmente desplazada por la noticia de que no había querido recibir a las víctimas del padre Maciel, que esto había nulificado la presencia del Papa en México y que por el contrario había resaltado un juego ambiguo de la Iglesia mexicana y de la Iglesia romana en estos temas. Indiscutiblemente el tema de la visita a las víctimas del padre Maciel sigue siendo un punto que no está todavía aclarado por qué el Papa no se reunió, porque en otros lados lo ha hecho. Y tal vez, esto es una hipótesis mía, se deba a la forma en la que se quiso manejar, sobre todo por Javier Sicilia. Hasta donde yo tengo entendido, Javier Sicilia estaba en las posibilidades de hacer una negociación, y Javier Sicilia, en lugar de hacer la negociación como estaba previsto, lo metió todo a los medios, quiso que los medios fueran el factor que abriera las puertas de la negociación, y ahí tropezaron precisamente por los antecedentes de lo que está pasando en Roma. No quisieron meterse en otra problemática, pienso yo, semejante aquí en el país, y el asunto quedó ahí generando toda una serie de interpretaciones que desde luego en medio de en este mar de opiniones, pues me parece que al final la figura del Papa va a quedar lastimada, va a quedar afectada. La percepción de la visita en el país, en nuestro país, como era lógico en una sociedad tan heterogénea como es la nuestra, tan plural, uno se encuentra artículos como La República Laica de José Woldenberg, en donde José Woldenberg considera que fue un atropello a la soberanía nacional el haber traído al Papa en estas circunstancias,
Y en el mismo periódico se encuentra uno el argumento de Sergio Sarmiento, que dice Sergio Sarmiento, no entiendo cómo hay un grupo que se hace llamar Anonymous, que le quiere imponer al pueblo mexicano las condiciones de sus creencias. Dice, todo el mundo sabe que yo soy agnóstico, no coincido con la iglesia, es más, tengo diferencias muy profundas en planteamientos de la iglesia, pero soy consciente de que el pueblo mexicano es profundamente católico y como hombre liberal reconozco la libertad del otro para practicar. Y quien no acepte la libertad del otro para practicar, lo que comete es una estupidez, dice. Entonces es durísimo Sergio Sarmiento. Hay otro autor, otro editorialista que escribe también en el Reforma, que es marxista, y él tiene un artículo, es David Martín del Campo, Benedicto en Primavera, en donde dice, bueno, a mí ya nadie me va a vender el cuento de que este Papa no tiene capacidad de convocatoria. Dice, nada más viendo el número de asistentes a la misa, dice, yo me doy cuenta de que la figura de el Papa es una figura importante. Dice que para él el caso de la misa imponente donde se dio cita más de 500,000 le ha convencido, le ha confirmado la devoción del Papa, la devoción por el Papa en nuestro país. Tiene después algunos otros comentarios, pero su postura es bastante en el sentido de decir la realidad de nuestro país nos presenta un fenómeno así, tenemos que aceptarlo. A diferencia de Guadalupe Loaesa, que dice que el Papa se fue seguramente muy triste porque el Papa no puede haber creído que la gente estuviera así de contenta, que el Papa tiene que haberse dado cuenta que es una manipulación que se hizo sobre la gente para que la gente apareciera así, ¿no? Yo me quedo sorprendido, digo, bueno, ¿qué estará pensando esta mujer, ¿no? Porque dice que inteligente, sensible, intuitivo como es el Papa, tiene que haberse entristecido al ver tanto deterioro en el país y ver al mismo tiempo pues, que se le trataba de presentar un país, a su juicio, que no tenía grandes problemas. Y ella termina preguntándose, ¿quién fue el más beneficiado con el viaje del Papa? Los 3 candidatos a la presidencia que asistieron a misa, fueron 4 los que asistieron, el PAN, las televisoras, el Vaticano, la Iglesia mexicana, Silao, el pueblo mexicano o el próximo expresidente. Platicando con uno de los organizadores de la visita me decía, en todas partes es parecido. Cuando el Papa llega, cuando no es una cosa es otra la que está ahí en la realidad de esos lugares y siempre se piensa que el Papa va con la intención de hacer, dejar de hacer, declarar, opinar o no opinar sobre temas sobre los que la agenda pontificia en muchos casos ni siquiera está ni tomándolos en cuenta y mucho menos tratando de incidir en ellos. A mí me parece que la visita del Papa fue de tipo totalmente pastoral, su mensaje fue con un sentido claramente pastoral, no hizo alusiones a la política, no se metió en ninguna terminología que pudiera malinterpretarse y al final de cuentas me parece que es cierto tanto lo que dice Sergio Sarmiento como Martín del Campo. Al final, la sociedad mexicana se reconcilió con una figura que hasta el momento tenía como una figura distante y fría. Y la gente ha descubierto que el Papa no es una figura distante ni fría, y el Papa ha descubierto que el pueblo mexicano tiene una actitud con el pontífice que no era solamente con Juan Pablo II, sino que fue capaz de
identificarse con él de una manera bastante impresionante. Pues si les parece, dejamos nuestro análisis hasta aquí y seguiremos el jueves próximo en el lugar de siempre. Miércoles próximo. Nada más que Semana Santa, sí. Será hasta el siguiente miércoles, ¿sí?